Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí en un video más donde el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre todo lo que está aconteciendo recientemente dentro de nuestra sociedad. Como bien sabemos, los que tuvieron oportunidad de ver el primer video que hicimos, el anterior, hablábamos un poco sobre la observación, la importancia que tiene la observación dentro del desarrollo y dentro del crecimiento humano, dentro del desarrollo de la conciencia. El día de hoy vamos a retomar esta parte de la observación y de hecho constantemente vamos a estar repitiendo esa palabra: observación, conciencia, darse cuenta, porque es con lo que constantemente estamos nosotros trabajando. Y pues bueno, vamos a unir ese elemento de la observación de la conciencia para hablar de un tema específico que es el que nos compete en esta ocasión, y que lo vamos a relacionar con la parte del miedo. ¿Qué es para nosotros el temor, el miedo, que a su vez genera ansiedad, genera angustia y un sinfín de padecimientos que cabe hacer mención apenas vamos entrando a lo que nos espera realmente en toda esta situación, en toda esta circunstancia? Como bien sabemos, estamos ante una situación, ante un momento que pudiéramos bien llamar de crisis social, un momento que está generando pánico y pues bueno, ya todos sabemos a qué se debe, y es justamente a este virus que comenzó en China el año pasado, a finales del año, y pues que bueno, si ustedes recordarán, a inicios de este año, en enero, mediados, finales, se escuchó mucho el rumor de que venía una tercera guerra mundial, y de hecho algunas personas tuvieron pues ahí un poquito también de ansiedad, a pesar de que se viralizó en redes sociales a través de memes, de chistes, etcétera. Algunas personas sí les causó un poco de temor, y pues bueno, la realidad es que no sabíamos lo que nos iba a esperar meses después, cuando nos damos cuenta que este virus, que ya empezaba en China desde el año pasado a finales, pues empieza a expandirse por toda Europa. Y pues bueno, ya sabemos la historia. Hace algunas semanas llega a nuestro país, llega al continente americano, y es en el momento en donde nos encontramos ahora que las autoridades nos han dicho que estamos en fase 2 y que vamos para la fase 3. Irremediablemente vamos a llegar, ya no hay manera de prevenir. La única manera de prevención que nos aconsejan es que nos quedemos en casa, y justamente eso de quedarnos en casa es lo que está suscitando muchas crisis, porque el quedarnos en casa implica empezar a quedarnos con nosotros mismos. Y esto es algo que a lo largo del tiempo el ser humano ha vuelto intolerable para él. ¿Por qué intolerable? Porque muchas veces cuando nos quedamos con nosotros mismos, cuando incluso nos encerramos en algún momento con nosotros, empezamos a tener esa sensación a lo que muchos llamamos soledad. Empiezas a sentirte solo. Y de hecho hay personas que no precisamente cuando se encierran, como en esta ocasión que nos hacen la sugerencia de hacerlo, se sienten solos, sino que hay muchas otras personas que tienen un cúmulo social, un círculo social muy grande de amistades, de relaciones, y aún así se sienten solos. Y eso es lo que nos va a llevar más adelante a hablar también de esta parte de la soledad. Pero a su vez esto se relaciona con el miedo, que era algo que estábamos mencionando ahorita. Entonces pues bueno, de esta manera estamos en esta fase 2, vamos para la 3. Los medios de comunicación nos bombardean, nos dicen que nos informemos a través de fuentes confiables, pero esas fuentes confiables nos dicen que van a morir muchas personas,
que la enfermedad está ahí, que no hay manera de controlarla, o bueno, mejor dicho, que podemos controlar hasta donde logremos hacerlo, que no crezca aún más, pero de que va a crecer, va a crecer. Entonces, si esos son los medios confiables y esa es la realidad que nos dicen, pues evidentemente vienen muchas muertes. Y eso nos lleva a hacer una observación de esos miedos que tenemos nosotros. ¿A qué es a lo que realmente le tenemos miedo? Analízalo un poco. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? En muchas ocasiones podemos tenerle miedo a los insectos, podemos tenerle miedo a las arañas. Hay gente que le teme mucho a las arañas, gente que le teme a las alturas, gente que no puede viajar en avión porque sin duda alguna le ocasiona mucho temor, gente que le teme a los payasos, gente que le teme a la oscuridad, y pareciera ser que todo puede volverse una fobia, que sería un miedo excesivo. Pero ese miedo, esos miedos que cada uno de nosotros tenemos, ¿qué tan naturales pueden llegar a ser? Porque si bien la emoción del miedo es una emoción que nos ayuda incluso a crecer, que nos ayuda a potencializar cada uno de esos talentos que tenemos, hasta qué punto este miedo, en lugar de ayudarnos a crecer, lo que va a hacer es obstaculizarnos en lo que nosotros realizamos o en lo que nosotros hacemos. Y de eso se trata, el observarnos. Tenemos que observar qué es lo que está sucediendo con estos miedos que tenemos. ¿Cuántos miedos están apareciendo hoy en día en nosotros? Se dice que el miedo no es otra cosa más que temerle a la muerte, y que todos estos miedos van enfocados hacia ese fin último, hacia la muerte, donde en gran medida, si lo analizamos, tal vez pudiera ser cierto. ¿Qué es lo que sucede cuando le tememos a las arañas? Pues bueno, tal vez de que la araña agarre, nos pique y pues perdamos la vida. A los payasos lo mismo, a la oscuridad tal vez sea lo mismo, que salga un monstruo y nos mate. Entonces vamos a analizar si realmente esos miedos, el fin último sería la muerte. Con esto que estamos viviendo del coronavirus, parece ser que, pues, ¿cuál sería el fin último? Si nos da la enfermedad, se habla de muertes, donde vamos a morir. Desde esa visión pareciera ser que sí, el fin último es la muerte. Pero ¿a qué se debe tanto temor a morir? ¿A qué se debe tanto temor a la muerte? Eso tendríamos que observarlo, tendríamos que analizarlo. Y en gran medida ese temor a la muerte se debe por un factor principal, un factor primordial, y que es la identificación que nosotros tenemos con 4 esferas. 4 esferas que algunos autores hablan que el ser humano se divide en cada uno de esos 4 ejes o de esas 4 esferas. ¿Cuáles son? La parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual, donde se dice que somos seres biopsicosocioespirituales. ¿Esto qué tiene que ver con el miedo a la muerte? Que en gran medida nosotros nos identificamos con cada una de esas esferas. Por ejemplo, tenemos una identificación con lo biológico. Yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Descríbete desde cada una de estas 4 esferas. Hazte la pregunta, ¿cómo soy desde mi esfera biológica? Lo que te llevaría a describirte a grandes rasgos físicamente. Tu color de piel, tu color de ojos, tu estatura, cabello, color, etc. Esas son identificaciones que creamos a nivel biológico y con las que estamos realmente muy conectados. ¿Qué pasaría si tú un día te ves al espejo y ves algo totalmente diferente a lo que tú creías ser, a lo que tú estabas identificado? ¿Qué pasa si un día te ves al espejo cuando tú sabes que tienes los ojos
color café y un día te ves en el espejo y ves que tus ojos son más claros, son de un color verde, un color azul, pues definitivamente te vas a espantar. ¿Por qué? Por esa identificación que hay. Identificación psicológica. Descríbete cómo eres emocionalmente y vas a decir tal vez que eres una persona melancólica, una persona iracunda. Describe tu carácter, describe tú cómo eres en cuanto a tu personalidad. Eres compasivo, eres altanero, agresivo o ecuánime. Todo eso tiene que ver con tu descripción psicológica y ahí también tenemos una gran identificación. Descríbete desde la esfera social, cómo eres al interaccionar con la gente, con las personas. Interaccionas bien, eres introvertido, eres extrovertido, tienes muchas amistades, no tienes amistades, tienes una pareja o nadie te hace caso. Descríbete desde esa parte social, cómo eres en el trabajo, en la escuela. Y la última esfera, la espiritual, donde ahí también tenemos identificaciones, falsas identificaciones. Cómo eres en la parte espiritual. Tal vez muchos lo relacionan con la religión y tal vez es válido. Descríbete desde la religión, eres católico, testigo de Jehová, etcétera. Simplemente descríbete cómo eres en esa parte espiritual. Y desde esa visión te vas a dar cuenta de cada una de las identificaciones que tienes con esas 4 grandes esferas. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la muerte? Justamente a raíz de que no nos conocemos, de que no generamos esa conciencia de ser, de ver qué es lo que realmente somos, porque sin duda alguna no somos en gran medida esas características que acabas de encontrar dentro de esta descripción de estos 4 ejes, porque no puedes depender solamente de tu parte física, porque tu parte física viene desde una parte de tu genotipo, viene de tus genes. En gran medida eres como eres físicamente porque lo heredaste de tus padres, de tus abuelos, de tus generaciones. Y si quieres modificar algo, pues tendrías que invertirle dinero para operarte, pero al final, te aceptes o no te aceptes como estés físicamente, así estás. Entonces no pudiéramos depender que eso es lo que eres. La parte psicológica, realmente eres toda esta cuestión de tu carácter. Cuando analízalo, muchas veces ese carácter viene hilado también de tus padres, también de tu familia, de la sociedad, del entorno. Incluso muchas veces hablamos y nos paramos como papá o como mamá, lo que nos llevaría a ver que muy probablemente eso tampoco es lo que eres. Lo social, lo mismo, lo espiritual exactamente lo mismo, las creencias, todo nos hablaría de las creencias, de esas creencias que cada uno de nosotros tenemos, es con lo que nos identificamos, pero una parte de nosotros va más allá de esas creencias, va más allá de esas identificaciones, y que sería hablar de esta parte de nuestra verdadera esencia, que en todo momento permanece en nosotros y para nosotros, solamente que estamos muy envueltos y girando en torno en la superficie, en la periferia. Por eso es que debemos de generar esa introspección y solamente la vamos a generar a través de cuestionamientos, de empezar a generar preguntas, observación, conciencia. De esta manera es como yo te invito a que empieces a cuestionarte sobre todo esto. Y regresando al miedo a la muerte, por eso le tememos mucho a la muerte, porque si la muerte llega, nos va a arrebatar esas identificaciones. ¿Qué pasa si el día de hoy te amputan un brazo? Más que el dolor físico que puedas tener, porque al final vas a pasar por un proceso de recuperación, el dolor va a ser psicológico, por la identificación de ese brazo y lo que implica perder ese brazo. Ese es el miedo a la muerte. El miedo a perder las identificaciones, incluso el mismo miedo a perder lo que realmente creemos que somos cada uno de nosotros. La realidad es que si tú empiezas a conocerte más allá de lo que crees ser,
te darás cuenta que hay algo más y que incluso ni siquiera la muerte va a llegar a arrebatártelo o va a llegar a quitártelo. Y es ahí donde hablamos de ese verdadero ser que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso yo te hago la invitación nuevamente a que te observes y a través de esa observación comiences a generar una introspección y comiences a darte cuenta quién realmente eres. Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelante hablaremos de otros temas, temas interesantes que te generen o te apoyen a ti en este periodo de tiempo, el conocerte, porque es un periodo muy valioso. El quedarnos con nosotros mismos nos permite generar mayor autoconocimiento. Vamos a aprovechar esta crisis por la que estamos pasando, porque de las crisis surgen cosas nuevas y tenemos que estar preparados también para resurgir dentro de esta crisis a través justamente de esa conciencia, de esa observación que tenemos que ir generando. Está bien sentir miedo. Si lo sientes, contacta con ese miedo, obsérvalo desde dónde proviene y observa lo que ahorita analizábamos, si proviene de alguna de estas identificaciones, y hazte la pregunta si ese miedo tiene ese fin último del que hablábamos. ¿Es el miedo a morir? ¿Y por qué tener miedo a morir? ¿Viene de alguna de estas identificaciones con la parte biológica, psicológica, social o espiritual? Simplemente obsérvalo y vamos a tratar de seguirlo analizando. Te dejamos nuestro blog personal, ahí vamos a estar subiendo algunas entradas, algunas actividades que te ayuden a generar esta observación. Te invito a que la realices, a que las hagas, y vamos a estar subiendo información a las redes sociales, al Facebook, al Twitter, etcétera. Y pues bueno, comparte esta información, comparte nuestras redes sociales para que llegue a otras personas y pueda ayudarles también. Nos estamos viendo, cuídate mucho y continúa en este camino de la observación. Hasta luego.